Entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Ahora, vamos a hablar, vuelvo y le repito, formas de gobierno y deben las mujeres ser oficiales de la iglesia. Esto lo nombramos la semana pasada, pero cuando lo nombramos incluíamos a la iglesia de Roma, en las formas de gobierno que hay. No nos vamos a centrar en la iglesia de Roma porque no nos compete. O sea, eso lo veremos cuando en un futuro, estudiando teología, estudiemos el fenómeno del catolicismo romano. Eso da para una materia. Entonces hoy no nos vamos a meter con eso, sino que nos vamos a centrar en las iglesias protestantes. Y las formas de gobierno de las iglesias protestantes se pueden dividir en tres categorías amplias. La primera, la episcopal, la autoridad final para tomar las decisiones, se halla fuera de la iglesia local. También vamos a hablar del gobierno hoy presbiteriano, que también habla de, aunque digo también, no quiere decir que es igual al episcopal y vamos a darnos cuenta, pero en algo se parecen. La autoridad final para tomar las decisiones también se halla fuera de la iglesia local. Y vamos a hablar de una de las más populares que hay al día de hoy en las iglesias aún menos puras, que es la congregacional, que la autoridad final se halla en la iglesia local. Ahora, estos lo vamos a subdividir, la congregacional, nos vamos a dar cuenta que hay grasos errores que se cometen en la congregacional y cómo verdaderamente, bíblicamente se debería llevar la iglesia congregacional. Ahora, lógicamente la forma de gobierno está relacionada directamente con la forma de escoger a los oficiales de la iglesia, y eso lo vamos a tener en cuenta. O sea, está íntimamente relacionado el gobierno de la iglesia con la forma en que se escogen a sus oficiales. De hecho, la forma de gobierno también nos describe o nos nombra cuántas personas al interior de la iglesia laboran para que funcione como iglesia. Vamos a ir en primera instancia a la episcopal. La episcopal, a pesar de que es una iglesia protestante, derivó muchas cosas o heredó muchas cosas del catolicismo romano. Ahora no estamos hablando de que son católicos romanos, no, para nada. Tienen creencias muy afectadas por la reforma, pero estoy hablándoles de su gobierno. Y el gobierno es este. Cada uno de los gobiernos que vamos a estudiar el día de hoy va a estar establecido en principio por un cuadro. Y luego ese cuadro se los voy a explicar, ¿listo? Entonces en la iglesia episcopal vamos a ver arzobispos, que se le sujetan obispos, y a su vez a los obispos se sujetan rectores, que son los sacerdotes de los barrios, y obviamente a esos sacerdotes que tienen a cargo una parroquia particular, en un barrio particular, en una zona particular, se le delega una congregación puntual. Esta es la episcopal. Un arzobispo tiene autoridad sobre muchos obispos. Los obispos tienen autoridad sobre una diócesis, que simplemente quiere decir las iglesias bajo una jurisdicción de un obispo. Ahora, el oficial a cargo de una parroquia local se le denomina rector. Ahora, quiero hacer una claridad. Tanto los arzobispos como los obispos, como los rectores, todos son sacerdotes. Todos han sido ordenados en el sacerdocio episcopal. Pero en la práctica, al único que se le llama sacerdote es al rector que tiene a cargo una parroquia en un barrio. Es el que se le llama sacerdote. Pero el resto también son sacerdotes, pero tienen un título adicional. Los episcopales entienden la palabra en inglés como sacerdote, el equivalente al término de presbítero. O sea, el término sacerdote para ellos es presbítero. Término griego que ya hemos visto con amplitud la semana pasada, que se refiere al anciano o al pastor. Entonces el término sacerdote no es, ellos no lo entienden, la iglesia episcopal no entiende el término sacerdote como lo entienden la iglesia católico romana. Ellos entienden que es el pastor de esa comunidad, es el presbítero, es el anciano, es el obispo, ellos evitan usar el término obispo de la Biblia porque ellos tienen otro cargo que se llama obispo, que tiene a cargo varios rectores, entonces por eso no pueden usar el término obispo para la persona que se dedica a la congregación local. O
Solo lo llaman anciano, lo llaman pastor o lo llaman presbítero, ¿ok? En tanto que los católicos romanos entienden la palabra sacerdote muy diferente a como la entienden la iglesia episcopal, porque ellos la relacionan con el sacerdote del Antiguo Testamento, donde su deber era ofrecer sacrificios y representar al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Eso es lo que hace un sacerdote católico romano. Por eso es que es tan terrible, y ustedes dirán, algunos dirán que es exagerado, pero no es exagerado, pues tan terrible participar en una misa. Porque la misa lo que hace es perpetuar el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio que fue necesario solamente una vez y para siempre, ese sacrificio que fue perfecto, ellos lo perpetúan. Ellos creen que constantemente tienen que sacrificar al Hijo de Dios para que haya gracia sobre las personas. Y por eso se le llama, a donde se mueve el sacerdote, se le llama altar, y el término altar significa matadero. Y por esa razón, él ofrece, y ellos dicen que el pan se convierte en la carne y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y ellos nuevamente están realizando el sacrificio de Cristo para bendición de la comunidad. Así no lo ve la iglesia episcopal. Para la iglesia católico romana, el término sacerdote lo toman como el sacerdote tipo Antiguo Testamento. Tiene que hacer sacrificios a favor del pueblo delante de Dios. Es el mediador, el intercesor entre Dios y el pueblo. Ese es lo que cree la iglesia católico romana. Así no lo ve la iglesia episcopal. El término sacerdote para ellos sencillamente es el término que se le da al presbítero, al anciano o al pastor. Ahora, argumentos que se dan a favor de ese sistema de gobierno, y aquí quiero explicarles cada tipo de gobierno que voy a explicarles hoy, que va a ser muy dinámico, la clase de hoy va a ser muy dinámica. Yo creo que en media hora, 40 minutos ya la he dado, para que ustedes ojalá estén anotando todas las preguntas que tengan, no solo de la semana pasada, que me parece que la semana pasada nos metimos mucho en el tema de la mujer y se perdió de vista muchas cosas, los oficiales, cómo se eligen, bueno, etcétera. Entonces, si tienen preguntas de la semana pasada y de hoy, de esta, las pueden anotar, porque hoy la clase va a ser muy dinámica, nos vamos a demorar no tanto como la semana pasada y espero que haya muchas preguntas para enriquecer. No solo de esta primera parte, sino de la segunda, que vamos a retomar nuevamente el tema de la mujer puede ser un oficial. Pero en este punto que les estoy explicando, les voy a explicar los diferentes tipos de gobiernos que hay al interior de la iglesia. Y cuando los explique, no solamente les voy a describir cómo se ejerce, sino que voy a hablar los argumentos a favor de ese sistema de gobierno y luego voy a explicar los contra o lo que no está tan bien de ese sistema de gobierno. Todos tienen puntos a favor y todos también tienen categóricos puntos en contra. Argumentos que se dan a favor de ese sistema episcopal de gobierno. No es que se halle en el Nuevo Testamento, sino que surgió en el desarrollo natural de la historia de la iglesia. Y eso hay que no solo nombrarlo con sino también con el siguiente. No se nombra. Pero en el caso del episcopal, no se ve en el Nuevo Testamento para nada esta clase de gobierno. No se habla aún de términos como los que hablan aquí, sino que surgió natural en el desarrollo de la historia de la iglesia desde que éramos solo una iglesia, desde que éramos solo la iglesia católica y universal. Luego de la Reforma se separan los protestantes de los católicos romanos y aún una sección de las personas que se separan y se convierten en protestantes son la iglesia episcopal, que heredaron cosas de la iglesia que ya venía funcionando en cuanto a su gobierno. En cuanto a doctrina, se separan de Roma, pero en cuanto a gobierno tienen algunas cosas parecidas, no completamente iguales. Decía Edward Arthur Linton, un anglicano, que precisamente tiene el gobierno episcopal. Los apóstoles son el primer eslabón en la cadena y no hay razón por la que una sucesión, según se la considere como comisión externa, no deba proceder de ella de edad en edad. El cuerpo existente de ministros entregando la autoridad oficial a sus sucesores y estos últimos, a su vez, a los suyos. ¿Cuáles son los argumentos en contra de eso que dice, por ejemplo, Edward Arthur Linton y de lo que les he explicado hasta este momento? Pues, mis hermanos, obispo, que es anciano o presbiterio en el Nuevo Testamento, no muestra en el Antiguo Testamento
que el obispo o el anciano tengan autoridad unos más que otros. Porque lo que hace la iglesia episcopal es que está mostrando que sí, hay pluralidad de ancianos, porque estamos hablando de que hay arzobispos, obispos, sacerdotes y todo este tipo de cosas. Sí, hay pluralidad de ancianos, hay pluralidad de oficiales, pero no hay algo que es importantísimo al interior de la iglesia, y lo vemos en la iglesia bíblica, y es que debe haber paridad de ancianos. Es decir, que no solamente los ancianos deben ser muchos, sino que deben tener la misma autoridad para que se regulen entre ellos. El Nuevo Testamento no muestra a un obispo o a un anciano con más autoridad que otro. Entre los mismos apóstoles, ninguno tenía más autoridad que otro. Y uno de los grandes ejemplos es Gálatas, capítulo 2, verso 11. Dice la escritura, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Ustedes conocen la historia del libro de los Gálatas, saben cómo el apóstol Pablo fue un luchador de que a los gentiles no los trataran como creyentes de segunda mano, y mucho menos que se les exigiera judaizarse para ser verdaderos creyentes, ser verdaderos cristianos. Lastimosamente Pedro, que ya había ido a la casa de Cornelio, que ya había tenido contacto con los gentiles y que en Hechos capítulo 15 con los otros apóstoles habían aprobado el hecho de que no se le debía exigir al pueblo gentil que se circuncidara o que cumpliera estrictamente la ley. Y se habla solamente de 5 puntos que ellos tienen que cumplir de toda la ley, que son cosas obvias que hacen parte de la ley moral y no de la ley de la ley de purificación, sino de la ley moral de Dios. A pesar de todo esto, el apóstol Pablo, cuando estaba con gentiles, muy bien, lo recibía muy bien, pero cuando llegaban los judaizantes, él se abstenía de estar con gentiles, se abstenía de hablarles, se abstenía de compartir, y el apóstol Pablo ve en esa actitud de Pedro hipocresía. Ahora, yo quiero hacer una reflexión. Pedro pasó 3 años con el Señor Jesús. Pedro fue la persona que se destacó, el primero en predicar el evangelio y que 3,000 se convirtieran. O sea, que predicara el evangelio luego de recibir el Espíritu Santo. Y 3,000 se convirtieran. Pedro siempre fue una persona que fue punta de lanza en la iglesia. Pero Pedro en este aspecto se estaba equivocando. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo de pronto no tenía el bagaje en tiempo y experiencias que tenía el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pablo había sido llamado de la misma manera que el apóstol Pedro a ser apóstol. Y el apóstol Pablo le llama la atención a Pedro. ¿Y Pedro qué hace? La escritura habla de que él nunca dejó de ver a Pablo como una persona importantísima al interior de la iglesia. Entonces nosotros podemos ver con este texto que en las escrituras y en el Nuevo Testamento no se habla de pluralidad, sino de paridad de ancianos. Nunca se muestra un anciano más importante que otro. Este sistema episcopal ha mostrado, y es una de las debilidades, uno de los argumentos en contra de esta clase de sistemas de gobierno, han mostrado el abuso del poder, que inevitablemente viene cuando algún ser humano tiene demasiado poder sin suficiente verificación y balance por parte de otros. ¿Cómo así? Siempre nosotros necesitaremos que nos estén autorregulando. Siempre los ancianos necesitarán que los regule un ente igual a ellos. No digo superior, pero sí igual a ellos en el caso de la iglesia. En este caso, el apóstol Pablo está regulando a Pedro y le llama la atención. Entonces, lastimosamente, esta es la debilidad del sistema episcopal. La teoría de un grupo de obispos establecido para reemplazar a los apóstoles no se enseña en el Nuevo Testamento. No fueron los apóstoles de Jerusalén los que ordenaron a Pablo y a Bernabé, sino las personas de la iglesia de Antioquía. Miren lo que dice Hechos 13, del 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los ordenaron. ¿Y quién los ordenó?
La iglesia de Antioquía, los mismos que estaban en la iglesia de Antioquía. Ahora, Timoteo no solo fue ordenado por el apóstol Pablo para ser pastor, sino que también por un concilio de ancianos. Dice la escritura, primera de Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de manos del presbiterio, hablando de los ancianos al interior de la iglesia. Ancianos que no solamente eran varios, pluralidad, sino que todos tenían la misma autoridad, paridad. Segunda clase de gobierno, el presbiteriano. El presbiteriano tiene una asamblea general. Bajo esa asamblea general hay presbiterios. Esos presbiterios a su vez tienen ancianos y esos ancianos son los que dirigen la congregación. Se está hablando de manera general. Ahora les explico de manera particular. En este sistema cada iglesia local elige ancianos. Cada iglesia local elige ancianos. Cuando hablamos aquí de las A's de este diagrama, las A's significan ancianos. Y la línea punteada del mismo diagrama indica que la congregación es quien escoge a los ancianos. El pastor de la iglesia será uno de los ancianos en la sesión, igual en autoridad a los demás ancianos, o sea que hay pluralidad y hay paridad. Esta sesión tiene autoridad gubernamental sobre la iglesia local. Cuando hablo de sesión estoy hablando del gobierno de esta iglesia local. Acá cojo la flechita, de esta congregación local. Estos ancianos tienen autoridad sobre esta congregación local. En estos ancianos, paridad de ancianos, pluralidad de ancianos sobre su iglesia local. ¿Quién escoge a esos ancianos? La congregación. Todo esto hasta aquí va muy bien. Sin embargo, los ancianos son también en algunas oportunidades, en este caso son miembros de un presbiterio, el cual tiene autoridad sobre varias iglesias en una región. Entonces, miren, ellos hacen parte, esta iglesia local hace parte de un presbiterio. Ahora, ese presbiterio tiene gobierno sobre varias iglesias locales. Acá solamente puse 2 en cada presbiterio, pero pueden tener más. Autoridad sobre varias iglesias locales en una región, puede ser. En una región, puede ser. Y algunos de los miembros de ese presbiterio, a su vez, son miembros de la Asamblea General. Y por lo general, tienen autoridad sobre todas las iglesias presbiterianas en una nación o en una región. Entonces, miren cómo funciona. La congregación escoge los ancianos de su iglesia local. Algunos de esos ancianos de la iglesia local hacen parte del presbiterio de su región. Y alguna vez puede suceder que la persona que hace parte de este presbiterio también hace parte de la asamblea. O sea, tiene influencia a este nivel y a este nivel. Pero no estamos hablando que sea siempre el caso. No estamos hablando que sea siempre el caso. La asamblea general está a cargo del presbiterio, por ejemplo, de la zona norte de Colombia, o de la zona sur de Colombia, o de la zona oriental o central. Estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? La asamblea general. Pero si haces parte del presbiterio, estos ancianos que hacen parte de este presbiterio solamente tienen autoridad sobre su congregación local. He tratado de explicárselos un poco así someradamente. Argumentos a favor de este sistema. Los que tienen sabiduría y dones, ese me parece un punto maravilloso. Los que tienen sabiduría y dones para servir como ancianos deben ser llamados para usar su sabiduría para gobernar más que simplemente a la iglesia local. Aquí vuelvo nuevamente al diagrama. Si un anciano tiene gran sabiduría, es una persona que tiene dones espirituales, han sido ricamente bendecidos en su congregación local por este anciano, por esa razón pertenece a un presbiterio, o sea, por la bendición que es para la iglesia. Y en ocasiones por eso también hace parte de la asamblea general, porque desde aquí puede bendecir a todos los presbiterios con los dones que el Señor le ha dado. Segunda argumento a favor, un gobierno nacional o incluso un gobierno mundial de la iglesia
mostraría de manera más evidente la unidad del cuerpo de Cristo. Y finalmente, tal sistema podría prevenir que una congregación individual, es decir, vuelvo acá, que una congregación individual, este sistema de gobierno puede evitar que una congregación particular caiga en problemas doctrinales. Entonces, si la persona tiene problemas doctrinales y alguna anciana acá se está torciendo, lo regulan sus compañeros. Pero resulta que el problema de falsa doctrina es de todos los ancianos de esa congregación. Bueno, el presbiterio lo llama al orden. Y si todo el presbiterio fue afectado, bueno, la asamblea lo llama al orden. Entonces, eso podría ser una buena forma de regular este aspecto. Tal sistema puede prevenir que una congregación individual caiga en errores doctrinales mucho más eficazmente que cualquier asociación voluntaria de iglesias. Ahorita vamos a hablar eso de asociaciones voluntarias de iglesias, que se practica mucho, es en el sistema de gobierno congregacional. Ahora, con algo quiero cerrar estos argumentos que se dan a favor de este sistema. Sí, es muy práctico en todos estos aspectos, pero precisamente es eso, es muy práctico ante todo. ¿Y por qué hago la aclaración? Por los argumentos en contra de este sistema. En ninguna parte de las Escrituras los ancianos tienen autoridad establecida regularmente sobre más de una iglesia local, su propia iglesia local. Segundo, este sistema en la práctica resulta en muchos litigios formales, es decir, burocracia podría decirse, o podría decirse traspapeleo. Y las disputas doctrinales se entablan año tras año hasta llegar al nivel de asambleas generales. O sea, los problemas no se arreglan de manera local, sino se van siempre casi a la asamblea general. El poder efectivo del gobierno de la iglesia está demasiado alejado del control final de los miembros de la iglesia. Hay decisiones que no se pueden tomar de la iglesia local si no la toman desde la parte de más arriba del gobierno de la iglesia. Y eso a veces hace que se demoren mucho las decisiones al interior de la misma. Y finalmente, el liderazgo nacional de una denominación presbiteriana que ha adoptado una doctrina falsa ha puesto en gran presión sobre las iglesias locales para que se ajusten a ella. ¿Cómo así? La iglesia presbiteriana sufrió eso. La iglesia presbiteriana, y lo voy a nombrar más adelante, cuando entró la teología liberal, el presbiterianismo abraza eso. Y como tenían este tipo de gobierno, si la cabeza lo abrazó, pues todo el mundo lo abrazó. ¿Por qué? Porque el liderazgo general presionaba a los demás abajo para que adoptaran esa postura incorrecta. Todo esto puede ser muy práctico, lo que nombré anteriormente, todos los puntos a favor pueden ser muy prácticos, pero no son bíblicos. No son bíblicos. Tal sistema supuestamente puede evitar que una congregación individual caiga doctrinalmente mucho más efectivamente. Pero si la que cae en el error es la asamblea, si la asamblea es la que cae en el error doctrinal, como lo que sucedió cuando la iglesia presbiteriana en Estados Unidos acogió el liberalismo teológico, en ese momento, gracias a Dios, se levantó un hombre como John Grace McMahon, una iglesia de la iglesia presbiteriana ortodoxa que no doblegó su voluntad a lo que decía en ese momento la asamblea, y él defendió la inspiración verbal y plenaria de las escrituras, donde toda la palabra y cada una de ellas era inspirada por Dios, donde ellos dijeron no a la desmitologización del texto, donde ellos dijeron no a que dentro de la Biblia se encontraba la palabra de Dios y no que toda ella era la palabra de Dios. Él se mantuvo firme y no se sujetó, y por eso no fue influenciado con la teología liberal. Pero obviamente no fue visto de buena manera por la misma iglesia presbiteriana. Pero había que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque él no se podía sujetar a un punto de vista incorrecto, así sea del presbiterio mayor. Las iglesias con formas de gobierno más puramente congregacional, en efecto, tienen asociaciones voluntarias que manifiestan esta unidad. Es decir, ¿cómo hacen las iglesias congregacionales de las que voy a hablar a continuación? Que solamente se ejerce el gobierno solamente de la iglesia local. ¿Cómo esa iglesia local se guarda de las falsas doctrinas? Bueno, esa iglesia local hace una asociación voluntaria con otra iglesia local y otra iglesia local y otra iglesia local,
y forman una gran asociación donde ellas mismas se regulan. Pero esta asociación es voluntaria. Esa asociación no ejerce autoridad ni gobierno sobre las iglesias. Sencillamente se regulan en amor, se regulan en ese amor filos de amistad, de hermandad, donde se pueden acercar los ancianos de una congregación a otra y decirle, ten cuidado con este punto doctrinal, ten cuidado con esta manifestación. Hemos visto que hay algunas personas que están manifestando esto de tu congregación, ten cuidado con esto, pero es una asociación voluntaria. De hecho, esas asociaciones incluyen a todas las personas de la iglesia y no simplemente a los ancianos como en un sistema presbiteriano, porque a la asamblea general presbiteriana solo pueden asistir los ancianos, mientras que una asamblea general voluntaria asisten todos. La reunión nacional de una denominación bautista, por ejemplo, en donde un número grande de ministros y miembros de varias iglesias locales se reúnen en comunión, van a tener una mejor demostración de la unidad del cuerpo de Cristo. ¿En cuanto a qué? En que la asamblea general pueden asistir todas las personas de la congregación. Todas pueden participar de la enseñanza y todos pueden participar aún en momentos donde hay preguntas y donde hay momentos de reflexión o académicos. Mientras que en las asambleas generales presbiterianas solo pueden asistir los ancianos que están presentes. Finalmente vamos a hablar de la congregacional. Ahora, yo aquí hago un alto en el camino. Aquí yo no estoy con esto que estoy hablando, porque cada vez, si ustedes se dan cuenta, cada vez que estamos hablando de algunos temas, a veces los temas se vuelven más personales. Cuando a ustedes les enseño sobre los atributos de Dios, todo el tiempo se está hablando de Dios. Y puede que tú y yo tuviésemos puntos de vista errados con respecto a eso, pero como que los aceptábamos. Pero cuando, por ejemplo, hablamos de doctrina del hombre, ya se hablaba del rol del hombre y de la mujer, y tú eres hombre o tú eres mujer, y ya la cosa se vuelve un poco más personal, ahí el Espíritu Santo debe trabajar en tu vida para aceptar un poco más la verdad de las Escrituras. Al día de hoy está sucediendo lo mismo. Al día de hoy hay personas, yo soy consciente de que hay personas aquí que pueden estar, no conozco en Colombia iglesias episcopales, puede que las haya, entonces puede haber un episcopal que está escuchando esto y puede sentir que le están pisando los pies. O puede haber una persona que sea bautista, o puede haber una persona que sea presbiteriana, o una persona que asista a una iglesia congregacional como la que voy a decir a continuación. Pues mis hermanos, acá lo que tenemos que hacer es sencillamente escuchar primero los argumentos, poder tener claridad de lo que estamos hablando, y con esta explicación que les estoy dando, los estoy preparando para el momento de las preguntas, y que las preguntas sean basadas en lo que hemos visto y en las Escrituras, y más que desde la pasión que se puede despertar el pertenecer a uno o a otro grupo al interior de la iglesia. Aquí no estoy hablando que hemos dejado de ser hermanos, de que no, para nada, seguimos siendo hermanos. Si todos tenemos las doctrinas fundamentales que no negociamos, somos hermanos en la fe y podemos vivir con que tengamos diferentes gobiernos. Pero al pan, pan y al vino, vino. Y si hay formas de gobierno que no están descritas en la Escritura, tenemos que hablar claramente que no lo están. Y si lo están, debemos hablar claramente que están. Pero no es nada personal, no es nada de que uno quiera, mejor dicho, que alguien esté aquí y se pase para allá, para nada. Uno de mis mentores y maestro de cabecera de toda mi preparación bíblica es y seguirá siendo R.C. Sproul. Y él es presbiteriano. Entonces, esto no tiene nada que ver con eso. Pero si vamos a hablar del tema congregacional, tenemos que alejarnos de tomar ciertas posturas personales, no porque alguien las haya tenido, hago esta aclaración, no porque alguien las haya tenido, sino para que se den cuenta del respeto con el que estoy tratando el tema, pero también no solamente debo tener respeto a las personas que son de otras congregaciones y están escuchando la clase, sino que sobre todas las cosas tengo que tener respeto por la Escritura. Y si en la Escritura no está escrito una clase de gobierno y otro sí, tengo que hacer la claridad. Ese es la responsabilidad del seminario teológico, de que seamos bíblicos, ¿ok?
Y bueno, si hay personas que tienen otra clase de gobiernos y que son de alguna manera, por no estar descritos en la palabra de Dios, novedosos, los respetaremos, pero nombraremos el fenómeno como tal. ¿Ok? Continuando con la explicación, voy a hablar de las iglesias congregacionales. Y al interior de las iglesias congregacionales hay varios fenómenos y fenómenos tremendos. Primero que todo, las iglesias congregacionales a veces cuentan solo con un anciano o solo con un pastor. La primera, al presente, es la más común de las iglesias bautistas en los Estados Unidos en la forma de gobierno de un solo anciano. Nosotros hacemos mal en meter en una bolsa a todas las iglesias presbiterianas o meter en una bolsa a todas las iglesias bautistas. ¿Por qué? Es importante, y los que son presbiterianos lo saben, es importante decir el apellidito, es importante decir iglesia presbiteriana reformada o decir iglesia bautista reformada, porque al interior del presbiterianismo, como se los decía ahorita, entró la teología liberal e hizo estragos, pero les tengo noticias, la teología liberal también afectó a la iglesia bautista. Entonces, por eso es tan importante nosotros poder hablar de que existen iglesias que son más bíblicas que otras. En este caso, estamos hablando, por ejemplo, de las iglesias bautistas en Estados Unidos y aún aquí en Colombia, donde solamente tienen un gobierno diseñado para que haya solo un pastor, para que haya solo un anciano, donde solamente haya una persona a cargo de la iglesia. En esta clase de gobierno, al pastor se le ve como único anciano. Y hay una junta de diáconos, mírenlos acá, una junta de diáconos elegida que sirve bajo su autoridad y le da respaldo. Ahora, en este sistema, la congregación elige al pastor y también elige a los diáconos. Es decir, la congregación elige a los diáconos y los diáconos también están al servicio del pastor. Bueno, esto es interesante. ¿Qué argumentos a favor hay con este sistema? Bueno, la autoridad única que tiene el pastor hace que las decisiones de la iglesia tomen una manera más eficiente y rápida. Ahorita hablaba con el presbiterianismo que por el hecho de tener una asamblea general y algunas decisiones tomarse en la asamblea general hacía que fuera muy dispendioso traer soluciones prácticas y rápidas a las iglesias locales. En el caso de la iglesia congregacional, cuando el gobierno es un gobierno local, porque eso es lo que hace la iglesia, este tipo de iglesia que les estoy hablando, esa iglesia congregacional. Cuando el gobierno es de la iglesia local y de ser un solo pastor, la autoridad única que tiene ese pastor hace que las decisiones fluyan más rápido, sean más eficientes. Pero hay unos argumentos en contra también de ese sistema, mis hermanos. Y un problema común en el sistema de un solo anciano es o concentración excesiva del poder en un solo individuo, donde es que ahí es donde el pastor dice, es que el Señor me mostró, es que voy a hacer esto, es que tomé esta decisión, donde en muchas oportunidades tiene tanto poder que manipula aún la junta de diáconos para que tome decisiones y se ve toda afectada toda la iglesia. O por otro lado, otro punto, otro argumento en contra, puede que el pastor sea sujeto a la voluntad de Dios, sea una persona que difícilmente uno va a poder ver eso, porque el corazón del hombre sigue siendo en su esencia malo y sigue habiendo un remanente de pecado en nuestra vida. O sea, la operación del Espíritu Santo tiene que ser muy fuerte en la de una persona. Es que de hecho el Señor es sabio, al haber diseñado pluralidad de ancianos, lo hizo fue porque quería guardar al hombre de esto, de concentración excesiva de poder. Pero bueno, hablemos de un pastor que ha hecho las cosas muy bien en esas iglesias congregacionales donde existe solo un pastor. Tiene otro riesgo, no solamente la concentración de poder, sino que el pastor empieza a hacer muchas cosas a la vez y se pueda quemar y se pueda estallar. Demandas excesivas que se le imponen al pastor, que se le imponen al pastor. La otra vez hablaba con personas de una iglesia bautista de Cali y me decían ellos que los que escogían al pastor era esta clase de gobierno. Me pareció rarísima porque ni siquiera está escrita aquí en estas diapositivas. Ellos, la junta decidía qué persona era pastor y decidían qué persona era pastora era por la mejor hoja de vida, es decir, la persona que había tenido más experiencia en otras iglesias, en otras congregaciones. Y yo digo, ¿otras congregaciones? Es decir, que escogen un pastor a veces que viene de fuera.
no escogen a un anciano de dentro de su misma iglesia. Y eso me puso a pensar, o sea, de una iglesia local no se puede levantar una persona que pueda ser el pastor de esa iglesia local, tiene que llamar a otra persona y ver más los logros y los talentos que el carácter, porque no se conoce a esa persona, porque es un desconocido, es un forastero. Me llamaba eso la atención. Y también me llamaba la atención que en esta iglesia puntual de la que me hablaban, si el pastor no llenaba las expectativas de la junta lo podía despedir. O sea, eso me parecía más ser una empresa. ¿Por qué lo hacen? Por práctica. Porque con esa presión el pastor se va a esforzar por dar todo lo mejor de sí y todo el tiempo está siendo evaluado. Pero el poder en este caso no se concentra en el pastor, sino en esta congregación de la que les estoy hablando, que me abstengo de hablar del nombre, de qué vergüenza ese gobierno. Y vuelvo y lo repito, qué vergüenza ese gobierno. Eso no está escrito en la escritura. La concentración de poder ya no está en el pastor, está en la junta. Está en la junta. Y es algo terrible. Entonces, debemos tener en cuenta esto. Las tentaciones a pecar son muy grandes y un grado reducido de responsabilidad hace más probable ceder a tentación. ¿Cómo así? Un pastor único ve reducida su responsabilidad a darle cuenta a los demás porque él es el único que gobierna. Entonces, con una responsabilidad tan reducida y tampoco demanda de que dé cuentas, puede ceder más rápido a la tentación. Como se menciona, nunca fue el patrón del Nuevo Testamento que hubiese solamente un anciano en las iglesias. Incluso con los apóstoles, concentrar el poder gobernante en manos de una sola persona, o como el caso que les comenté, en un solo departamento como la asamblea, es re peligroso. Entonces, hablemos de otro caso dentro de las iglesias congregacionales. Dentro de las iglesias congregacionales, hay iglesias congregacionales que practican la pluralidad local de ancianos. Pluralidad local de ancianos. La episcopal y la presbiteriana tienen pluralidad de ancianos. Y en algunos, bueno, solo pluralidad, porque no hay paridad. ¿Y por qué no hay paridad? Porque hay niveles. Porque hay niveles. En este caso estamos hablando de que en estas iglesias locales hay pluralidad y paridad de ancianos en la iglesia local. Dentro de tal sistema, los ancianos gobiernan en la iglesia. La congregación es representada por los ancianos de su iglesia. El pastor o pastor principal será uno entre los ancianos de ese sistema. Miren acá. Todas estas as son ancianos. Pero este vistico de aquí es el pastor o pastores. Entonces resulta que de estos ancianos, 2 o 3 son pastores. Y cuando hablo de pastores, no estoy refiriéndome a que el resto no enseñe, porque la escritura nos habla de que el obispo debe ser una persona óptima para enseñar. No es que si quiere enseñe. Todos los que están acá, ya lo hablamos en los requisitos, todos los que están aquí deben ser aptos para enseñar, deben ser personas virtuosas en la palabra de Dios, deben ser personas eruditas que estudian, que tienen también corazón de pastor, que de pronto no se dedican tiempo completo como estos de acá, pero que deben tener los requisitos para ser anciano. Vuelvo y repito, y lo dije en su momento, los ancianos de una congregación local no son los que más tiempo llevan en la iglesia, los que la fundaron, no, son las personas que han demostrado que tienen lo que se necesita para ser anciano de una iglesia. Ahora, resulta que de todo ese grupo plural, hay 2 o 3 que se dedican tiempo completo y viven del evangelio. A eso es a lo que nos referimos. Ahora, a estas autoridades, ¿quién les ayuda? Les ayudan los diáconos. Pero diáconos como parte, escúchenme bien, como parte de los oficiales de la iglesia. Los diáconos también tienen tareas importantes y puntuales. En este orden de ideas, por ejemplo, los diáconos no solamente son los encargados de la consejería y estar pendientes de las necesidades de las personas al interior de la iglesia. A quién se le murió un familiar, quién está pasando por una enfermedad, qué persona está a punto de separarse y necesita consejería, sino que también los diáconos, al parecer, tenían una parte administrativa donde se encargaban de las finanzas al interior de la iglesia,
porque que quiere de alguna manera mantener al margen a los pastores para guardarlos de alguna clase de código. Y también eso da transparencia a la manera en que se maneja la iglesia. Entonces los diáconos son personas cualquiera que podemos poner allí y que están sirviendo. No, para nada. No estamos hablando del servicio, de la palabra diácono como el que sirve al interior de la iglesia. No estamos hablando de la palabra diácono como la usó Timoteo y como la usa Tito para hablar de las personas que están como oficiales y personas que están encargadas de la iglesia. Y finalmente, tanto los diáconos como la misma congregación se sujetan a los ancianos de la iglesia. El pastor o pastor principal será uno entre los ancianos de este sistema. Este pastor o pastores que se dedican de tiempo completo no tienen autoridad sobre los otros ancianos. No, tienen un papel de alguna manera distinto en lo que se dedican de tiempo completo, que se dedican a la predicación, a la enseñanza y que viven del evangelio, pero no son más que los demás. No son más que los demás. No son más que los demás. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza y deriva parte o todos sus ingresos de ese trabajo. El mismo texto de la Nueva Versión Internacional nos deja ver que al interior de los ancianos hay ancianos que se dedican todo el tiempo a la obra de Dios. Pero aún en medio de ese énfasis no se ve que esos ancianos que se dedican de tiempo completo sean más importantes que los demás. Primera de Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y el trabajador merece que se le pague su salario. Cuando habla de doble honor, yo ya se los expliqué, no solamente merece el respeto de la comunidad, sino que merece que la comunidad lo sostenga. Frecuentemente asume un papel de liderazgo este tipo de pastores, tal como ser el presidente entre los ancianos, lo que encajaría como un papel de liderazgo entre su congregación, pero eso no lo pone como reyesuelo, donde solo sus ideas y sus decisiones se acatan. No, todos, inclusive él, se acogen a la escritura. El pastor de ordinario tendrá autoridad considerable para tomar decisiones y proveer liderazgo en muchos aspectos de responsabilidad que se le han delegado la Junta de Acciones Común de ancianos como un todo. Es decir, sí tendrá cierto nivel de relevancia dentro del grupo, pero no deja de ser paridad de ancianos. Todos tienen la misma voz y el mismo voto. Argumentos que se dan a favor de este sistema. El pastor no tiene autoridad propia sobre la congregación, sino que esa autoridad le pertenece colectiva a todo el grupo de ancianos. Miren las virtudes y las bendiciones de la pluralidad de ancianos. El mismo pastor, como todo otro anciano, está sujeto a la autoridad de la Junta de Ancianos como un todo. Es decir, que el que se dedica de tiempo completo a la obra se sujeta a la autoridad del resto de los ancianos. Si hace algo, se le va a llamar la atención. Algo mal, obviamente, se le va a llamar la atención. Ahora, argumentos en contra de este sistema. El Consejo de Ancianos puede tomar una autoridad ilimitada sobre la congregación. Y aquí es donde debo hacer esta aclaración, mis hermanos. Es importante entender que esta última clase de gobierno que nombré, si se dan cuenta, ninguno de los argumentos en contra habla de que no esté escrito en la escritura. Esta forma de gobierno, de pluralidad y paridad de ancianos en la iglesia local, que se considera como congregacional en ese aspecto, congregacional porque tiene pluralidad y paridad de ancianos dentro de una localidad, y estas personas tienen autoridad solo sobre esa iglesia local, sí está escrito en la escritura. Ahora, ¿cuál es el peligro? Que ese consejo de ancianos, esa pluralidad y paridad de ancianos, si se llegan a retirar de la palabra de Dios, pueden ser autoritaristas sobre la congregación. Es decir, pasaría lo mismo de la iglesia congregacional, donde solamente un pastor dirige y toma las decisiones. Y este hombre, si toma las decisiones suelto de la palabra de Dios, la va a embarrar. Pues lo mismo pasaría acá, sino que es con muchos más embarrándolo. Entonces, por esa razón, es que debemos guardar a los pastores en oración, estar pidiéndole al Señor constantemente que tomen las mejores decisiones. Pero de todas las formas que les he descrito de gobierno,
Uno que puntualmente está descrito en la Escritura es este, congregacional, que tienen paridad y pluralidad de ancianos de solo una iglesia local. Nombraba anteriormente, no se ve en la Escritura de que los ancianos tengan autoridad sobre muchas iglesias, sino solo sobre una iglesia local en particular. Finalmente terminamos el tema de hoy. Pasamos de un tema a otro en cuanto a, ¿deben las mujeres ser oficiales en la iglesia? Este es un tema novedoso, porque en la historia de la iglesia se ha dado por sentado que solo los hombres pueden ser pastores o funcionar como ancianos dentro de la iglesia. Ya vimos en la doctrina del hombre que hombres y mujeres tienen el mismo valor para Dios, que son iguales en esencia, en ser y en importancia. Pero Dios ha definido diferentes roles para el hombre y la mujer en el hogar y en la iglesia. La respuesta, ¿deben las mujeres ser oficiales de la iglesia? Es no. La mujer no puede ejercer un papel de pastora o anciana al interior de la iglesia. Primera de Timoteo 2, del 11 al 14, dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Mis hermanos, yo sabiendo que aquí no queremos tocar el tema puntual de los roles, porque es algo que se habló ya en Doctrina del Hombre, me adelanté un poco y por eso les envié los videos que les envié esta semana de Sugel Michelén, donde se habla ampliamente. ¿Saben cuánto se demora Sugel Michelén explicando este bendito pasaje de las Escrituras? Se demora 3 predicaciones. En uno habla del papel de la mujer al interior de la iglesia, otro habla del ministerio de la mujer al interior de la iglesia y luego habla de cómo se debe comportar la mujer en la iglesia. 3 predicaciones. Y por esa razón a mí me parece un irrespeto para ustedes no hablarles de una manera tan extensa y puntual acerca de un pasaje tan maravilloso como este. Entonces, por esa razón, si no los han visto, lo invito a que los hagan, porque la información que daré al respecto es muy puntual y solo se refiere ¿a qué? Al gobierno de la iglesia. Enseñar y ejercer autoridad son las funciones del pastor o anciano de la iglesia. Aún he dicho que hay diferencia aún entre el mismo grupo de ancianos, donde algunos se van a dedicar de tiempo completo a ejercer la enseñanza. ¿Cuánto más va a ser limitado solamente para los hombres este ministerio? No se enfoca, escúchenme bien este texto, en el contexto cultural, sino en un evento antes de la caída, que son los roles. ¿Y por qué hago esta mención? Porque hay iglesias que permiten que la mujer sea pastora, que sea diácono, en cuanto al aspecto de oficial, porque hoy publicaron un video donde hablaban de que en la iglesia de Miguel Núñez hay diáconas, pero ¿en qué términos? En términos de servicio. Y a eso no es lo que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo, el término diácono es mucho anterior a cuando la primera vez se nombra diáconos al interior de la iglesia como oficiales de la iglesia. Entonces nosotros debemos tener cuidado con eso. Y hace muy bien el pastor Núñez en tener diaconisas, porque está usando el término no como un oficial al interior de la iglesia, sino como una persona que sirve al interior de la iglesia, y el término está perfectamente usado. Pero no es a lo que se refiere Primera de Timoteo, a lo que se refiere las cartas pastorales en Timoteo y en Tito, donde se habla de diáconos como oficiales. Tenemos que tener en cuenta eso. Pues hay algunas iglesias que hablan de que pueden las mujeres ser pastoras y pueden ser diáconas en cuanto a oficiales de la iglesia, vuelvo y me refiero, porque lo que está diciendo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2, del 11 al 14, era cultural, era solamente para la iglesia de Éfeso, no más. No, eso no es así. Y hay algunos que dicen que no, que es que eso de los roles son consecuencias de la caída. Entonces, como caímos, entonces la mujer no puede hacer ciertas cosas y el hombre solo puede hacerlas. Pero como el Señor ya nos restauró, como el Señor ya restauró todas las cosas, entonces los roles ya no nos aplican a nosotros. Hombre, lo de los roles precede a la caída.
Lo de los roles va anterior a la caída y podemos ver cómo Adán es mayor que Eva solamente con este detalle, que Adán le haya puesto el nombre a Eva. En la cultura oriental, quien le ponía el nombre a otra persona estaba demostrando que tenía autoridad sobre esa persona. Ahora, las razones de que sea un texto que esté vigente al interior de la iglesia son estas. El plan de Dios en la creación antes de la caída. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y eso muestra, mis hermanos, que hay de alguna manera subordinación de Eva a Adán. No porque sea menos importante, no porque sea una persona de segunda mano, es igual en importancia. Eva fue tomada de Adán. La Biblia dice que los hizo a imagen de Dios, varón y hembra los creó. Somos iguales de importantes, somos iguales en muchas capacidades, en muchas actividades, pero no podemos hablar de que tenemos los mismos roles y tareas al interior de la iglesia. Y sí se deja ver en la escritura que hay una subordinación de la mujer en el hombre de manera previa a la caída, Y esto es maravilloso porque trae un orden al interior y es el propósito de Dios, es el propósito de Dios. Alguien me podría decir, no, pero eso no vale. Bueno, pues te pongo el tema. ¿Por qué los hijos primogénitos son tan importantes en la cultura oriental? ¿Por qué el primogénito era tan importante? De hecho, el primogénito se llevaba la mitad de la herencia. No porque fuera más importante que los otros hijos o más amado que los otros hijos, como malignamente hacía Jacob en José. No, para nada. Sino porque el Señor quería demostrarnos un principio de subordinación. Era muy importante porque el mayor, escúchenme bien, siempre tenía de alguna manera mayor importancia. Es el caso con Adán. Adán fue formado primero, luego Eva. Ahora, otra razón por la cual el Señor estableció esto de esta manera, según 1 Timoteo 2:14, es transgredir los papeles, que fue lo que llevó a la caída. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La mujer fue la que fue engañada y se vio seducida a tomar la iniciativa, que era del varón, que era de Adán. Ella fue la que quiso tomar el lugar de su marido. Ella fue la que se le metió esa idea en la cabeza e incurrió en transgresión. Ella tomó el liderazgo que Adán debe ejercer. Alguien podría decir, sí, hay un vacío terrible de Adán. Sí, lo hubo. De hecho, puntualmente, mientras Eva comía el fruto, mientras hablaba con la serpiente y comía del fruto, Adán estaba al lado, Adán no estaba lejos, estaba al lado. Adán debió haber ejercido su labor. Pero el vacío de la responsabilidad de Adán no excusa a Eva. No, es que como Adán no hizo lo que tenía que hacer, entonces yo lo hago. Que es lo que muchas mujeres al día de hoy piensan. Entonces, como hay un vacío y como que no sé, como nadie lo quiere hacer, entonces yo lo hago. Miren, alguien me pregunta, no, hay una necesidad grandísima al interior de una región en algún lugar del mundo y no hay quien predique, no hay quien hable la palabra de Dios, no hay quien lleve el evangelio. Y una mujer toma la iniciativa y empieza a predicar, empieza a evangelizar y empieza a tener un grupo en su hogar de manera consecutiva por años. ¿Dios ve eso con malos ojos? No. ¿Por qué razón? Porque en ese lugar no hay quien lleve la palabra de Dios. No hay quien la predique. No se han levantado varones temerosos y piadosos. ¿Y hasta cuándo lo puede hacer? Hasta que se levante un varón. Hasta que se levante un varón en ese lugar piadoso. Se debe llevar la palabra de Dios. Hay gente que dice, pero es que en el libro de Jueces es una vergüenza. Pero es que nosotros vemos a Débora. ¿Por qué Dios levanta a Débora? Por el vacío tan tremendo que hay con Barak. Barak es una persona recobarde, al punto que Débora le dice, usted tiene tanto miedo y no está cumpliendo su papel de varón, que la victoria de esta batalla no va a ser suya, sino va a ser de una mujer. Y es la mujer que precisamente le mete a este general impío una estaca en la cabeza luego de que le da leche tibia. Porque el hecho de que la mujer se levante en medio de vacíos de esta sociedad, porque el hombre no haya hecho su papel, es terrible.
Pero en el momento que el hombre tome su rol, la mujer voluntariamente lo cede y se sujeta. ¿Hasta cuándo esa persona que estuvo predicando por mucho tiempo en una zona debe hacer esa labor? Hasta que se levante un hombre piadoso y lo haga, porque es la labor del varón. Es la labor del varón. Y no crean que yo soy insensible con esto. Hay una compañera de ustedes en el seminario, una mujer que durante varios años de su vida, lejos de su nación, en un país por allá al sur de América, ha estado predicando día tras día a su familia y a muchas personas en ese lugar, preocupada por las cosas de Dios. Y yo no soy insensible. A esa mujer la conozco hace años. Y yo no fui capaz en su momento de decirle a ella nada acerca de esto, porque tal vez traería a su vida congoja y tristeza. He esperado en esa mujer, y ella sabe de quién estoy hablando porque tal vez está escuchando esta clase y si no, la escuchará en diferido. Pero esta mujer, yo esperé todos estos años, que ya van como para 4 años, para que ella escuchara en una clase sobre este tema, para que ustedes se den cuenta que yo no soy indolente con respecto a este tema. Ahora, esta mujer está casada, Dios le ha levantado un varón piadoso en las cosas de Dios, con el cual tuve una charla muy buena esta semana, donde le preguntaba qué pensaba acerca del ministerio. El Señor es bueno, mis hermanos. El Señor levantará hombres donde hay vacíos, donde la gente no ha querido de pronto, donde no se había despertado el deseo de servirle a Dios. El Señor lo puede hacer. Pero no nos podemos quedar con que los vacíos del hombre tuvo que levantar la mujer. Muy bien, la mujer puede predicar, la mujer puede hacer las veces de llevar el evangelio, aún puede enseñarle a hombres, escúchenme bien, que no conocen de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo puede hacer esa labor? Hasta que se levante un hombre piadoso, hasta que se levante un hombre y se restablezca el orden divino. Porque el hecho de que gente se convierta a través de la predicación de una mujer no quiere decir que esa sea la forma en que Dios estableció las cosas. Estas razones no están limitadas a una situación de la iglesia de Éfeso, sino que tienen aplicación en general a los hombres y a las mujeres. Pablo no permite siquiera a Priscila, que era bien educada, o a cualquier otra mujer bien educada de Éfeso, que enseña a los hombres en la asamblea pública de la iglesia. ¿En qué estamos hablando acá? ¿En qué términos? Estamos hablando en los términos de que una mujer no puede predicar desde el púlpito, de que una mujer no puede enseñarle a la congregación en el culto público. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y la mujer puede enseñar? Claro, la mujer puede enseñarle a los niños, le puede enseñar a otras mujeres. Y aún pueden haber espacios académicos donde la mujer pueda decir sus apreciaciones y aún pueda enseñar bajo la supervisión de un anciano o de una autoridad de la iglesia. Hay personas que son más reservadas con eso que estoy diciendo al final. Hay personas que categóricamente dicen no, en ningún aspecto. Pero, por ejemplo, en una casa, en un hogar, en un lugar donde se pueda hablar de las cosas de Dios, maravillosamente se puede hacer. Hay un testimonio maravilloso que, pues, no tengo ahorita el tiempo para leérselos, pero un hombre de Dios que en sus muchos viajes donde fue a predicar la palabra de Dios, acá, el pastor me mandaba precisamente esa historia hoy, me llamó poderosamente la atención. Porque este hombre en sus muchos viajes se quedó en la casa de una pareja, se quedó en la casa de una pareja. Y era notorio, decía él, era notorio que en medio de la conversación la mujer tenía más capacidad teológica que su esposo. Era notorio. Era notorio que la mujer tenía más capacidad, que había estudiado más, y no por negligencia del esposo, sino sencillamente tenía eso maravilloso. Pero que lo que le llamaba la atención a este pastor era que aunque ella tenía ese bagaje teológico y esa abundancia de conocimiento, ella creía tanto en lo que sabía teológicamente que todo el tiempo lo que ella decía lo redirigía hacia la autoridad de su marido. Nunca por debajo de su marido, sino que lo que hacía era que todo su conocimiento, toda su labor y aún todo lo que estaba hablando en medio de una conversación teológica maravillosa, de una manera muy sabia, lo redirigía a la buena autoridad como cabeza de su marido sobre ella. Y él decía que aplaudía esa actitud porque a esta mujer no la había envanecido su conocimiento,
para dejar su lugar. Un caso maravilloso es precisamente Priscila y Aquila, donde Priscila y Aquila le predican y le hablan más exactamente el evangelio a Apolos. Y vemos activamente a Priscila predicando, hablando y enseñando. Pero les aseguro que sujeta a su esposo Aquila. Entonces debemos tener en cuenta que esto no se trata de por debajear ni menospreciar la inteligencia de las mujeres, sino se trata de roles. Se trata de roles. Primera de Corintios 14, del 33 al 36 dice, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, puesto que no les está permitido hablar, que estén sumisas, como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? A mí me llama la atención que muchas personas leen ese texto y se ofenden con ese texto. Y ni conocían lo que estaba pasando en la iglesia. En la iglesia, al parecer, la mujer tenía tan poco conocimiento de la palabra que se la pasaba todo el culto preguntándole al marido, ¿y qué fue lo que dijo? ¿Y qué fue lo que habló? ¿Y qué fue lo que dijo? Y estaba trayendo desorden a la iglesia. Estaba trayendo desorden eso a la iglesia. Por eso les dicen, y miren, si yo hablo de este texto al día de hoy, yo mismo en la congregación, cada domingo, y no solo a las mujeres, sino también a los hombres y a los niños que están presentes en la congregación y en el culto dominical, les digo, por favor, guarden silencio y las preguntas al final. Aún un comentario, una expresión, lo que sea, al final. Ahora, un gloria a Dios se puede salir, un amén se puede salir, pero que se pongan a hablar en medio de que esté el pastor o el anciano predicando, eso es traer desorden al interior de la iglesia. Lo que pasa es que en culturas orientales eso no sucedía en los hombres. Los hombres sabían que guardaban silencio mientras se exponía la Torá o donde se enseñaba la ley, o en este caso en las iglesias gentiles donde se predicaba la palabra de Dios, guardaban silencio. Eran las mujeres las que empezaban a hablar, altamente influenciadas por un movimiento que estaba cuestionando aún el mismo ministerio del apóstol Pablo. Todo esto lo vamos a ver, perdón, detalladamente en estos sermones maravillosos que explica de manera muy amplia el pastor Sugel Michelén y que me gustaría que por favor los pudieran ver. Pero me gusta cómo cierra el apóstol Pablo en este texto. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? En otras palabras, ¿van a definir ustedes lo que Dios demanda? Esa es la pregunta del día de hoy, mis hermanos. Vamos a ser reortodoxos en todo lo que nos parece ser ortodoxos, pero en punticos donde no estamos de acuerdo, no vamos a ser ortodoxos. No vamos a hacerlo. La palabra de Dios es autoritativa. Y eso no se lo estaban diciendo solamente a la iglesia de Corinto o de los Efesios, sino a toda la iglesia en general. De hecho, los requisitos de escogencia de los ancianos de la iglesia van en contra de poder poner pastoras o ancianas. Primera de Timoteo dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Porque el texto no dice, y las pastoras, esposas de un solo marido. Yo no puedo generalizar con marido de una sola mujer. Entonces el texto está diciendo explícitamente que era un cargo para los hombres. Y Tito 1:6, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, hablando de los diáconos. ¿Qué estamos entonces tratando de hacer? ¿Cambiar la escritura? ¿Hablar donde el Señor guardó silencio? No lo podemos hacer. Y finalmente, la misma relación entre la familia y la iglesia muestra que la autoridad fue dada al varón. Primero de Timoteo 3:5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, está hablando de aquellos ancianos que se les debe llamar la atención y que no pueden dirigir la iglesia. Los que no dirigen bien su familia no pueden dirigir la iglesia de Dios. Y dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Mis hermanos, yo les pregunto a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son los que gobiernan la casa? ¿O es que hasta allá llega la mala interpretación? ¿La cabeza de la casa no es el varón, según la escritura? Este texto no sería adecuado para una mujer porque la mujer no es la que gobierna la casa. Hay términos tan mal usados en nuestra cultura occidental como este.
soy ama de casa. Y lo usa todo el mundo. Y es coloquial, pero está mal usado. Porque siempre la mujer fue puesta como ayuda idónea. Ahora, les he hablado de ese término idóneo. Idóneo, que fue el mismo término que se usó para el Espíritu Santo. Uno igual al que fue enviado. Es decir, el Espíritu Santo era tan Dios como el mismo Señor Jesucristo. Bueno, la mujer, que es la ayuda idónea, es tan importante y tan capaz como el hombre. No es diferente él en nada, en importancia, en ser y en esencia. Pero sí es diferente en sus roles. Al hombre se le dio el rol de ser cabeza y a la mujer se le dio el rol de ser ayuda idónea. Entonces este texto, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dios nunca mandó a una mujer a gobernar sobre la iglesia. Debido a esta conexión, es inevitable que los patrones de liderazgo de la familia reflejen los patrones de liderazgo en la iglesia y viceversa. Si en la iglesia se establecen patrones de liderazgo femenino, inevitablemente eso pondrá presión hacia un mayor liderazgo femenino y hacia la abdicación del liderazgo masculino dentro de la familia. ¿Qué es lo que pasa en esas iglesias donde hay tantas pastoras? Yo no tengo que decirlo, yo no voy a tapar el sol con un dedo, porque en esas iglesias siempre las que llevan más personas a la iglesia son las mujeres. Porque las que se destacan siempre son los ministerios femeninos, porque está visto que cuando se levanta el ministerio femenino, hay un declive en el ministerio masculino. De hecho, se ve, porque hay un declive. Pero el que se fomente y crezca el ministerio femenino nunca va a motivar a que crezca el masculino. Para nada. Lo que va a traer es más terribles consecuencias al respecto. Y un final argumento acerca de esta posición bíblica de que el gobierno es exclusivo solo a los varones. La historia de la iglesia cristiana. El patrón abrumador en toda la historia de la iglesia cristiana ha sido que el oficio de pastor o de anciano ha sido reservado para los hombres. Los que piensan lo contrario están implícitamente afirmando que la iglesia por casi 19 siglos enteramente, en toda la historia, estuvo errada en el asunto.